Entonces, retomando esta perspectiva, haciendo nuestro análisis en esta consideración, no se olviden, hay dos puntos importantes en cuanto al utilitarismo. El utilitarismo quiere maximizar la felicidad a través del placer. ¿Qué es el placer propiamente? Aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Y eso es lo bueno. Si yo maximizo eso, alcanzo la felicidad. Para Jeremy Bentham, propiamente, es simplemente satisfacer una necesidad. Comer, por ejemplo, vestirse. Entonces, si hay una sociedad que ha alcanzado más estos placeres, puede llegar a ser mayormente feliz. Stuart Mill dice, no puede ser de esta manera, no puede ser solo que yo ponga números y que considere que, por ejemplo, el comer, que es satisfacer una necesidad, sea mejor que el ayudar a otras personas. Directamente debe ser que yo cualifico, que hay cosas mejores que otras. ¿Y qué es lo bueno entonces para Stuart Mill? Aquello que está guiado por las cosas que son mejores en cualificación. Yo considero que algo es mejor que otro. Entonces, siempre ayudar a alguna persona será mejor, tal vez que satisfacer una necesidad básica como el alimentarme. ¿Quién determina qué cosas son mejores que otras? Los intelectualmente avanzados. ¿Por qué? Si nosotros preguntamos a cualquier persona y le decimos, bueno, ¿qué es lo que le genera a usted placer? ¿Qué es lo placentero para usted? Comer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no puede ser esa la guía. Tiene que ser gente mayormente avanzada que determine lo que es mejor y mayormente placentero. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Aquí sí, dudas, preguntas. La diferencia entre Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Lo uno es cualitativo y lo otro es cuantitativo. Cuantitativo para Bentham y cualitativo para John Stuart Mill. Nos quedábamos con esta consideración. ¿Consideras que el fin justifica los medios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El fin justifica los medios? Sí, no, ¿por qué? Depende de los objetivos que queremos alcanzar. Ya póngame un ejemplo donde sí se justifique. Por ejemplo, en ayudar a la comunidad, se puede, en aspectos de seguridad, en el que sí se puede beneficiar. Ya, pero, a ver, vamos con esto. El fin justifica los medios, quiere decir, y es una frase de Maquiavelo, que, por ejemplo, yo quiero llegar a la presidencia, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, para llegar a la presidencia, voy a comprar los votos. Entonces, le voy a dar dinero a las personas para llegar a la presidencia. Ese es el fin, justifica mis medios. Pongamos el caso de la delincuencia. Yo quiero que se acabe la delincuencia. Es un fin noble, ¿no es cierto? Tal vez no es llegar a la presidencia, pero quiero que la delincuencia se acabe. ¿Qué voy a hacer? Voy a liquidar a todos los delincuentes. ¿Justifica el fin ahí los medios? Esa es la pregunta. Por ahí va la pregunta. ¿Sí? Esa es justamente mi pregunta. ¿El fin justifica los medios? ¿Por alcanzar la paz puedo justificarlo con la guerra? ¿Qué creen ustedes? ¿Se justifica o no? Este fin, esta finalidad que parece noble o que es noble a la larga, pero que por medio o por los medios que yo utilizo, no tanto. Ahí va considerándose esta perspectiva, ahí se va dando esta visión. El fin justifica los medios. Es lo que yo voy preguntando. ¿Por qué razón? Porque el utilitarismo puede caer en esto. Entonces, lo que es bueno para mí, lo que es placentero para mí, me hace sentir bien. Entonces, yo hago todo lo posible para alcanzar esa felicidad, aún aplastando a los demás. Entonces, ¿justifica o no justifica los medios? Andrés decía, depende.
Vamos buscando casos en los que depende que realmente sí el fin justifique los medios. Esa es mi pregunta. ¿Alguna idea? ¿El fin justifica los medios? Un ladrón robando a un panal de comer. A ver, un ratito que se me entrecorta. Un momento que se me entrecorta, Andrés. Se me cortó. Dicen, ahí sí me escucha. Ahí sí, vamos. Ya, por ejemplo, un ladrón que roba pan para darle de comer a sus hijos. ¿Ya? ¿Puede ser eso una justificación? Bueno, podemos nosotros puntualizar que tal vez en este caso se justifique. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos de que la sociedad o pensamos que en la sociedad puede darse esta justificación, entonces todos vamos a robar para obtener el pan de cada día. ¿Qué pasa con las personas que trabajan? No estoy negando el punto, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que ese planteamiento puede darse realmente en la sociedad en general. Puede haber casos. Yo no desmiento que existen estos elementos. Pero si nos basamos solo en esta subjetividad, puede caerse justamente en este criterio que nosotros veíamos y que nosotros planteábamos en clases anteriores, que es el subjetivismo moral, y pensar que cada uno puede hacer lo que quiera simplemente porque es su necesidad tal vez, o es su punto de vista, o es lo que él cree. Ahí va el problema. ¿Qué se propone en contra de esta perspectiva? Vamos a ver lo que dice Immanuel Kant. Kant es un filósofo, uno de los filósofos más importantes dentro de la historia de la filosofía. El proyecto kantiano se inscribe dentro de las éticas deontológicas y persigue establecer una base racional, puesto que la razón es un atributo universal para todos. No puede ser el placer. ¿Por qué dice Kant que no puede ser el placer? Contraponiendo el utilitarismo. Porque cada cosa es placentera dependiendo de lo que nosotros creamos. Si yo les pregunto, ¿qué le gusta a usted hacer? O solo, ¿qué música le gusta? Habrá tal vez uno que otro criterio común, pero en general tenemos una u otra perspectiva y nosotros diremos, eso no me gusta, eso sí me gusta. Eso parte propiamente del gusto. Y aun cuando John Stuart Mill plantea que hay parámetros que son o que deben ser cualificados, placenteros para todos, realmente no puede ser el elemento básico, dice Immanuel Kant. El elemento básico o la base para determinar qué es lo bueno y lo malo debe ser la razón. No puede ser la utilidad que tenga algo. Debe ser realmente la razón. Y va generando esta perspectiva de la ley moral. Kant mantiene que, al igual que el mundo de la naturaleza, existe una relación de causa-efecto en el mundo de los hombres. Existe una ley que debe cumplirse. Si no, hay una consecuencia para ese efecto. ¿Qué estamos? No se olviden, estamos viendo estas posiciones ético-filosóficas, tanto del utilitarismo como de la propuesta kantiana. ¿Qué dice contra el utilitarismo? Kant plantea que la moral es una ciencia que enseña propiamente no cómo hemos de ser felices, no cómo hemos de alcanzar esta felicidad que decían los utilitaristas, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de esa felicidad. Dense cuenta la diferencia. Por favor, vamos a ir puntualizando, vamos a ir anotando esta frase de Immanuel Kant, ¿sí? Vamos a tratar de revisar qué dice Kant contra el utilitarismo en esta frase. Prácticamente, y poniéndolo de otra forma, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Sí? Como nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir para ustedes la frase? La moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de alcanzar a ser dignos de esa felicidad.
¿Sí? ¿Alguna duda con la pregunta para esclarecer? ¿Qué quiere decir aquí felicidad? Propiamente este criterio que nos planteaban los filósofos utilitaristas. ¿Qué dice John Stuart Mill? Utilitarismo, una filosofía centrada en la felicidad. ¿Qué debemos alcanzar entonces? La felicidad. ¿A través de qué? Del placer. Y Kant dice, no es ese el objetivo de la moral. No es lo bueno alcanzar a ser felices, sino cómo ser realmente dignos de esa felicidad. Cómo yo ser realmente o alcanzar racionalmente este sentido. Kant aclara que las normas pertenecen al reino de los fines y por ello deben ser racionales y comunitarias. La finalidad de la ética no es el placer personal, sino el ejercicio comunitario de la razón. Otra puesta contra el utilitarismo. Hay una ley moral que debe regirnos, dice Kant. No pueden ustedes guiarse solo por sus intereses o placeres personales. No, hay una ley, hay una normativa, hay algo que realmente nos dice qué es lo bueno de lo malo. Kant está planteando esta perspectiva. Puntualmente está mostrándonos, que hay este elemento que no depende de su subjetividad y que el utilitarismo puede caer en esto. La dignidad aquí propiamente está planteada en este sentido, de que yo he cumplido los preceptos morales y por lo tanto puedo alcanzar a ser feliz. No llegar por llegar, sino llegar con sentido, con razón. Para lo cual Kant implementa lo que se llama el imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo? Deber o exigencia inexcusable. Kant afirma que hay una ley moral que no debe entenderse como un medio para conseguir un fin. No es para llegar a algo más. No es que yo, por ejemplo, le ayudo a una persona necesitada solo porque quiero que tal vez después alguien más me ayude. O le ayudo a alguna persona porque necesito algo de esa persona. No, realmente es la ley un fin en sí mismo. Y dice Kant, vive tu vida como si cada una de tus acciones fuera a convertirse en una ley moral. ¿Qué está diciendo con esta frase Kant? Vivan su vida y plantéense estos elementos morales, éticos, como si fueran para todos. Como no sé, por ejemplo, yo soy responsable con mis tareas, no solo porque quiero 10 en la materia, no solo porque quiero que el profesor sepa que sí conozco sobre la materia, sino porque yo sé que ser responsable es algo que debe hacerse necesariamente. No sé si me explico aquí. Por ejemplo, yo no voy a plantearme eh, ayudarle a otra persona porque quiero que me vean que yo les ayudo, o porque quiero que me reconozcan, o porque quiero que me den un premio, o porque me hace sentir bien, sino que yo ayudo a las otras personas porque lo correcto es ayudar a las otras personas. Es lo que está diciendo Kant. Ustedes deben vivir su vida bajo esos preceptos, bajo esas acciones que realizan, como si fueran a convertirse en una norma para todos. Entonces, yo soy puntual no porque quiero que me vean en la clase y sepan que yo estoy ahí, sino porque sé que la puntualidad es un elemento que debe cumplirse. ¿Sí? Es un imperativo. Debe darse de forma necesaria. Está contraponiendo claramente la perspectiva del utilitarismo. No es algo que yo quiero, que a mí me gusta, porque si no me gusta no lo hago. No, nada por el estilo. Tiene que darse necesariamente. Y si vivimos así, según Kant, entonces estamos alcanzando la dignidad para llegar a la felicidad. Juicios morales propiamente. Y hablando del imperativo categórico kantiano, no se olviden, imperativo categórico, de que debe darse necesariamente. Existen máximas. Para postular la idea del imperativo categórico, el filósofo Kant distingue 3 niveles de juicios morales. Hay 3 niveles para los juicios morales.
Cuando hablamos de juicios morales, aquí propiamente estamos hablando de que existen 3 niveles. ¿Sí? Vamos a ver estos 3 niveles. Primero, las máximas. ¿Qué son las máximas? Son descripciones de cómo el hombre debe comportarse en situaciones netamente concretas. Tiene una aplicación individual, por lo que no puede directamente ser de forma universal. Pero de todos modos, una máxima es una regla de comportamiento que la persona se establece para sí misma. Ejemplo, he decidido estudiar 3 horas al día. Es una máxima. Yo voy a hacer eso todos los días. He decidido acostarme pronto en la noche y levantarme temprano. Es una máxima. Es un elemento que yo me planteo para mí, no para nadie más. No pueden en este caso entonces ser universales porque son para mí. ¿Alguna duda con las máximas? La máxima entonces es una regla de conducta que se establece porque se considera apropiada para mí. Eso es una máxima. Otro nivel, segundo nivel. Perdón, vamos a ir planteando esta perspectiva. Segundo nivel de consideración. Imperativo hipotético. El imperativo hipotético son principios que están condicionados al logro de un determinado fin. Son logros que están determinados a un fin específico, a algo que yo quiero. Propiamente, dentro del reino de los fines, en un mundo donde el objetivo es la reciprocidad, propiamente yo realizo alguna acción con un fin netamente específico. Vamos a ir cerrando aquí esta clase. Continuaré con esta perspectiva. ¿Con qué nos vamos a quedar? Primero, imperativo. Deber o exigencia inexcusable. Kant plantea 3 niveles del juicio moral, las máximas, el imperativo hipotético y estaremos viendo el imperativo categórico. Por ahora no se preocupe. 3 niveles, máximas, imperativo hipotético y el categórico. ¿Sí? Kant plantea que no puede darse el utilitarismo, que las normas deben ser normas para todos, no normas solo para un individuo y que no deben partir de las consideraciones de los placeres ni de la individualidad, sino que realmente las normas pertenecen al reino de los fines. Por ello deben ser racionales. ¿Qué guía toda norma? La razón. ¿Qué debe guiar mi accionar? La razón. Por lo tanto, como la razón es un atributo universal de todos los seres humanos, lo que debe guiar nuestro conocimiento no es el placer, sino la razón. Y ustedes no se olviden. Esta frase, expliquen qué quiere decir Kant aquí. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Bueno, en base a lo que ya tenemos aquí la lista, yo ya les pongo en la lista, ¿sí? Jóvenes, suerte, un buen día, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente hora.